Son las 3 de la mañana. Estás en el asiento de tu coche con una manta fina sobre las piernas y el frío se te mete por la ventanilla como si el cristal no existiera. Enciendes el motor 5 minutos para calentarte, lo apagas, vuelve el frío y en tu cabeza solo hay una pregunta: ¿cómo aguanto así hasta que salga el sol? Yo estuve en ese asiento y aprendí algo que casi nadie te cuenta. No es el frío lo que te vence, es no saber los trucos que la gente que vivió con nada ya conocía. Hay maneras de dormir caliente, de pasar desapercibido y de no gastar ni un céntimo de más, que a mí me habrían ahorrado meses de sufrimiento si alguien me las hubiera dicho a tiempo. Y hay algo más. En 44 estados existe una ley que puede meterte hasta 90 días en la cárcel por dormir donde yo dormí. Guarda ese dato porque al final voy a enseñarte un documento de un servicio de extensión de 1943 que explica cómo la gente pasó inviernos enteros sin calefacción y sin que nadie los molestara. Todo esto lo puedes usar esta misma noche sin comprar nada con lo que ya tienes en el coche. Me acuerdo del garaje de mi abuelo en un pueblo donde el viento bajaba de la sierra y se colaba por debajo de la puerta. Él dormía allí algunas noches cuando cuidaba a los animales y nunca pasó frío. Yo de crío no entendía cómo. Tardé 50 años en entenderlo y hoy te lo cuento a ti. Déjame empezar por lo primero que me salvó, porque es lo que más gente ignora: la ventana. Cuando yo empecé a dormir en el coche, hacía lo que hace todo el mundo: subía las ventanillas a tope, cerraba todo, pensaba que así entraba menos frío y me despertaba con los cristales chorreando por dentro, la ropa húmeda y una tos que no se me quitaba. No entendía nada. Estaba cerrado a cal y canto porque estaba todo mojado. Un hombre mayor que había pasado 3 inviernos en su furgoneta me lo explicó en un aparcamiento con un vaso de café en la mano. Me dijo: tú respiras toda la noche, cada vez que sueltas el aire, sueltas agua. Un cuerpo dormido suelta cerca de medio litro de agua en una noche solo respirando. Si cierras todo, esa agua no tiene por dónde salir, se queda dentro, se pega a los cristales fríos, y esa humedad es la que te enfría hasta los huesos, porque el agua roba el calor de tu cuerpo 25 veces más rápido que el aire seco. La solución es tan sencilla que parece mentira. Bajas 2 ventanillas, las 2 de lados opuestos, apenas un dedo, lo justo para que el aire cruce despacio y se lleve la humedad de tu respiración. Yo pensaba que iba a morirme de frío por abrir el coche, pero es al revés. Con las ventanillas cerradas dormía mojado y helado. Con 2 dedos de aire dormía seco y caliente. La primera noche que lo probé no me lo podía creer. Amanecí sin una sola gota en los cristales. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Hay un truco todavía mejor que perdí años en descubrir. Coges una toalla vieja, de esas que ya no usas,
y la colocas enrollada en la base de las ventanillas donde entra el aire, deja pasar el aire, pero atrapa la humedad. Por la mañana la toalla está mojada y tú estás seco. Esa toalla se llevó el agua que si no se habría ido a tu manta. Mi abuelo hacía justo eso en el garaje, con sacos de tela colgados cerca del respiradero. Yo creía que los colgaba para secarlos. Los colgaba para robarle la humedad al aire de la noche, pero seguía teniendo un problema mucho más grande, porque una cosa es no estar mojado y otra es no estar helado, y el frío que sube del suelo del coche es un enemigo que no se ve. Déjame contarte lo que descubrí sobre el suelo, porque esto me cambió la vida entera. Yo me tapaba con 2 mantas por encima, 2 mantas buenas, gordas, y seguía muerto de frío. No lo entendía, estaba bien tapado. ¿Por qué temblaba? La respuesta la encontré en un manual viejo de montaña, de esos que usaban los pastores. El frío no viene solo de arriba, viene de abajo. Cuando te tumbas, aplastas la manta que tienes debajo con el peso de tu cuerpo, y una manta aplastada ya no abriga, porque lo que abriga no es la tela, es el aire que la tela guarda entre sus fibras. Aplastada no hay aire, y el metal frío del coche o el frío del suelo te chupa el calor por la espalda toda la noche, mientras tú crees que el problema está en tu cara. Los pastores lo sabían hace siglos. Por eso nunca dormían directamente sobre el suelo. Ponían primero paja, luego una pieza de lana, y encima ellos la regla que aprendí y que ojalá me hubieran dicho a los 30 años, es esta: por cada manta que pongas encima de ti, pon 2 debajo, 2 abajo, una arriba. Suena al revés de lo que todos hacemos, pero funciona porque el suelo te roba más calor que el aire. Yo empecé a poner cartones en el suelo del coche, cartón de cajas, gratis, de cualquier supermercado. El cartón guarda aire entre sus capas y corta el frío del metal. Encima del cartón, una manta doblada varias veces, y encima de todo eso, yo. La primera noche que dormí sobre cartón y manta doblada, con una sola manta encima, dormí más caliente que las semanas anteriores con 2 mantas y nada debajo. Me acordé de mi abuelo metiendo periódicos dentro de la chaqueta en los días de helada. No era manía de viejo. El papel guarda aire, el aire quieto es lo que te salva. Y me acordé de algo más de su casa. Mi abuela guardaba el papel de periódico de toda la semana. Yo creía que era para encender la lumbre y también, pero lo metía entre el colchón y el somier en invierno. Una capa de periódico bajo la sábana. Decía que la cama no se enfriaba igual. Yo me reía. 50 años después descubrí que tenía toda la razón del mundo, y que lo que ella hacía por instinto lo confirma cualquier estudio de aislamiento térmico. El aire atrapado en el papel es una barrera contra el frío, pero por muy bien aislado que estés del suelo, todavía te queda el mayor error que comete casi todo el mundo, y es un error que puede matarte. Literalmente.
y tiene que ver con lo que haces cuando ya no aguantas más el frío, cuando la desesperación aprieta, la tentación es una sola, arrancar el motor y dejar la calefacción puesta toda la noche. Yo lo hice y estuve más cerca de no despertar de lo que me gusta recordar. El motor en marcha, en un sitio cerrado o con nieve tapando el tubo de escape, mete monóxido de carbono dentro del coche. Es un gas que no huele, no se ve y no avisa. Te da sueño. Te da un sueño dulce del que no despiertas. Cada año mueren personas así en su coche, creyendo que solo se estaban calentando. Aprendí la regla dura. El motor solo se enciende para calentar el habitáculo unos minutos y siempre con una ventanilla abierta un dedo y nunca jamás te duermes con el motor en marcha, nunca. Si el coche está parado en nieve, sales y compruebas que el tubo de escape no esté tapado antes de arrancar. Este consejo no me lo dio ningún libro elegante, me lo dio el susto de mi vida, una mañana en que desperté con un dolor de cabeza que no era normal y las manos entumecidas, y tuve la suerte de abrir la puerta a tiempo. Por eso el calor de verdad, el calor seguro, no viene del motor, viene de tu propio cuerpo, si sabes guardarlo. Y aquí está el segundo truco que me habría ahorrado inviernos enteros. Una botella de agua, una botella de plástico normal, de las de refresco resistente, la llenas de agua lo más caliente que puedas conseguir, en cualquier gasolinera, en cualquier bar donde te dejen llenarla, incluso caldeada con el motor unos minutos en un recipiente, la cierras bien, la envuelves en un calcetín o en un trapo para no quemarte y te la metes en la cama, pero no en los pies, como hace todo el mundo. Ese es el error. La botella se coloca entre los muslos, cerca de la ingle o pegada al pecho. ¿Por qué? Porque por ahí pasan las arterias grandes, las que llevan la sangre a todo el cuerpo. Calientas esa sangre y esa sangre reparte el calor por todos lados. Es como encender una pequeña caldera que reparte el calor por todo el edificio. Una sola botella colocada bien te da 3, 4 horas de calor. Y no gasta electricidad, no gasta gasolina, no hace ruido y no te puede envenenar. Mi abuela usaba una piedra, te lo juro, una piedra plana que ponía cerca de la lumbre toda la tarde y por la noche la envolvía en un paño de lana y la metía en la cama, la llamaba la piedra de dormir. Yo pensaba que era cosa de pobres antiguos, y lo era. Era exactamente eso, la solución de la gente que no tenía nada y aún así no pasaba frío. La botella de agua caliente es la misma idea, la misma sabiduría, cambiando la piedra por el plástico. Lo que funcionaba en 1940 funciona hoy en tu coche. Ahora deja que te diga algo, porque sé lo que estás pensando. Quizá estás pensando que todo esto no es para ti, que tú no vives en un coche. Gracias a Dios que tú tienes tu casa, y me alegro por ti de corazón. Pero escúchame bien, porque esto sí es para ti.
Yo tenía casa la primera vez que aprendí estos trucos y me sirvieron igual, porque llegó el invierno en que la factura de la calefacción subió tanto que tuve que elegir entre calentar la casa entera o comer caliente. ¿Y sabes qué hice? Cerré todas las habitaciones menos una, y en esa habitación apliqué exactamente lo mismo que aprendí para el coche. 2 mantas debajo, una encima, periódico entre el colchón y el somier, como mi abuela, la botella de agua caliente entre las piernas y una toalla enrollada en la rendija de la ventana para que la humedad de mi respiración no me enfriara el cuarto. Aquella factura bajó tanto aquel mes que pensé que se habían equivocado al calcularla. No se habían equivocado. Yo había dejado de calentar aire vacío en habitaciones donde no había nadie y había empezado a calentar mi cuerpo, que es lo único que importa. No necesitas dinero para hacer esto. No necesitas comprar nada. Lo del periódico es gratis. Los cartones son gratis. La toalla ya la tienes. La botella ya la tienes. Esta misma noche, si tienes frío en tu propia cama, dobla una manta y ponla debajo de ti en vez de encima, y llena una botella de agua caliente y ponla contra tu pecho. Mañana me lo cuentas. Esto no es para la gente del coche, es para toda persona a la que le han subido la luz hasta hacerle daño. Y ahí es donde tengo que contarte lo que empecé a entender con los años, porque hay una parte de esta historia que me costó tragar. Todo lo que te he contado aquí, los trucos del cartón, la botella, las ventanillas, el gorro, es solo una parte de lo que fui reuniendo a lo largo de años. El resto lo recogí en 3 libros digitales que puedes tener en el teléfono esta misma noche. Modo Poor Man avanzado y sistema Poor Man. 3 niveles, desde lo más urgente hasta lo más completo, con el método entero escrito para que nadie tenga que aprenderlo a base de pasar frío como yo lo pasé. Los encuentras en la descripción, debajo de este video. Pero volvamos a lo que hoy nos ocupa, porque hay algo todavía más serio que tengo que contarte. ¿Por qué nadie nos enseña esto? ¿Por qué mi abuela lo sabía y yo tuve que aprenderlo a base de pasar frío y de sustos? Piénsalo. Toda esta sabiduría, la de guardar el calor del cuerpo, la del papel, la de la piedra, la de dormir seco, se sabía en todas las casas hace 80 años. Estaba en los manuales de economía doméstica que repartían los gobiernos durante la guerra y la posguerra, y de repente, en un par de generaciones, desapareció. Se nos olvidó a todos a la vez. ¿Por casualidad? No. A alguien le convino que lo olvidáramos, porque mientras tú supiste calentar tu cuerpo con una piedra y un periódico, no necesitabas pagar una factura enorme cada mes. El día que olvidaste cómo guardar tu propio calor, te volviste un cliente cautivo, alguien que tiene que pagar sí o sí todos los meses porque ya no sabe hacerlo de otra manera. No te quitaron el saber de golpe, te lo fueron haciendo parecer viejo, cosa de pobres, algo de lo que avergonzarse.
Y en el momento en que te dio vergüenza poner periódico en la cama, ya los tenían ganado como clientes para toda la vida. A mí me da rabia haber pasado frío teniendo la solución en la sangre de mi propia familia. Por eso te lo cuento con este detalle, para que no te pase lo que a mí. Pero hay algo todavía más serio, y aquí es donde te tengo que hablar de esa ley, porque cuando yo dormía en el coche, descubrí que en muchos sitios eso no solo está mal visto, está prohibido por ley. En 44 estados existen ordenanzas que castigan dormir en tu vehículo en la vía pública, y en algunos lugares la multa escala hasta detenciones que pueden llegar a 90 días. 90 días encerrado por dormir en tu propio coche que es tuyo porque no tenías otro sitio. La primera vez que un agente golpeó mi ventanilla con la linterna a las 4 de la mañana, se me heló la sangre más que con el invierno, y ahí aprendí el truco de supervivencia más importante de todos: no llamar la atención. La gente que sobrevive en el coche durante meses no es la que tiene el mejor coche, es la que nadie nota que está ahí. Aprendí a no dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio. Aprendí que hay aparcamientos donde nadie molesta, los de ciertas grandes superficies que abren toda la noche, los de algunos hospitales, las áreas de descanso de carretera, donde parar a dormir es legal, precisamente para que los conductores cansados no tengan un accidente. Aprendí a llegar tarde y a irme temprano, a no poner cortinas llamativas, sino simples pantallas de cartón forradas de papel de plata, que además reflejan el frío hacia afuera y guardan tu calor dentro. 2 cosas en una: te ocultan y te abrigan. Y aprendí el error que delata a todo el mundo: el motor encendido. Un coche con el motor en marcha a las 3 de la mañana llama la atención de todos. Ruido, luces, humo. Por eso el que sabe no enciende el motor. El que sabe se calienta con la botella, con las mantas debajo, con el aislamiento, silencioso, invisible. El frío no te delata, el motor sí. Me acuerdo de un hombre que conocí en uno de esos aparcamientos, un veterano que llevaba 2 años viviendo en una furgoneta pequeña. Me enseñó algo que no se me ha olvidado. Me dijo: el secreto no es esconderte como un delincuente, el secreto es parecer normal. Ten el coche limpio por fuera, ropa tendida jamás, basura ninguna. Si tu coche parece el coche de alguien que se paró un rato, nadie se acerca. Si parece el coche de alguien que vive ahí, todos se acercan. La diferencia entre pasar la noche tranquilo y que te despierte la policía es el aspecto de tu coche por fuera. Aquel hombre había convertido la pobreza en un arte de discreción, y me enseñó que la dignidad no se pierde por dormir en un coche, se pierde cuando dejas de cuidarte. Él se afeitaba cada mañana en el baño de una gasolinera. Tenía su ropa limpia y doblada, y nadie nunca adivinó cómo vivía. Eso también es un truco de supervivencia, aunque no lo parezca.
porque el día que pareces desesperado, todo el mundo te trata como a un desesperado. Ahora déjame volver al frío, porque hay dos trucos más que tengo que darte antes del final, y son de los que más agradecí. El primero es la ropa. Yo cometía el error de dormir con toda la ropa que tenía puesta, capa sobre capa, apretado como una momia, y sudaba, y ese sudor se enfriaba y acababa peor. El truco que aprendí es al revés. La ropa gruesa apretada no abriga tanto como varias capas finas con aire entre ellas. Y sobre todo, nunca duermas con los pies apretados en botas o calcetines gruesos que corten la circulación. Los pies fríos son casi siempre pies con la sangre cortada por algo demasiado apretado, calcetín limpio, seco, holgado. Y si puedes, cambia el calcetín justo antes de dormir, porque el que llevaste todo el día tiene humedad aunque no lo notes, y esa humedad te enfría los pies toda la noche. La cabeza es lo segundo. Por la cabeza se te va una parte enorme del calor, porque la cabeza siempre está descubierta y llena de sangre caliente. Un gorro para dormir, cualquier gorro, aunque sea feo, aunque te dé vergüenza, cambia la noche entera. Mi abuelo dormía con un gorro de lana hasta en su cama de casa. Yo me reía de él. Ahora duermo con gorro y bendigo su memoria cada noche de invierno. La gente antigua no era rara, era lista. Sabían dónde se escapa el calor y lo tapaban. Y el tercero, el que menos gente conoce, come algo antes de dormir, algo con un poco de grasa, un poco de sustancia, un puñado de frutos secos, un trozo de pan con aceite, lo que tengas, porque tu cuerpo genera calor al digerir. Es tu calefacción interna. Irte a la cama con el estómago vacío en una noche fría es como apagar la caldera antes de dormir. Mi abuela nunca nos dejaba acostarnos sin cenar algo caliente en invierno, aunque fuera un tazón de leche con pan. Decía que el que se acuesta con hambre se acuesta con frío, y tenía razón hasta en eso. La ciencia lo confirma. La digestión eleva la temperatura del cuerpo durante horas. Fíjate en todo lo que llevamos. Ventilar para no dormir mojado. Aislar del suelo con cartón y manta doblada. Botella de agua caliente en las arterias, no en los pies. Nunca el motor encendido. Gorro en la cabeza. Calcetín seco. Algo de comer antes de dormir. Cartón plateado en las ventanas para ocultarte y abrigarte. Cambiar de sitio, parecer normal, no llamar la atención. Todo esto lo puedes hacer hoy sin gastar un euro con lo que ya tienes, pero te prometí un secreto para el final y te lo voy a cumplir, porque es el que ata todo lo demás y el que a mí me dejó sin palabras cuando lo encontré. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el combustible estaba racionado y la gente no podía calentar sus casas,
Los servicios de extensión agraria de varias universidades repartieron folletos para enseñar a la población a pasar el invierno con el mínimo de calefacción. Uno de esos documentos de un servicio de extensión del año 1943 describía algo que ellos llamaban la cama caliente sin fuego, y cuando leí cómo se hacía se me pusieron los pelos de punta, porque era exactamente lo que mi abuela hacía sin haber leído jamás ese folleto. El método era este: no intentes calentar el espacio. Calienta solo el hueco donde va tu cuerpo y ciérralo para que no escape. Ellos lo hacían así: preparaban la cama con una capa aislante debajo, papel o paja, luego calentaban ese hueco con piedras o ladrillos calientes envueltos en tela metidos un rato antes de acostarse. Retiraban las piedras justo antes de meterse, y el calor quedaba atrapado dentro de las mantas como en un horno apagado que todavía guarda su calor. La clave, decía el folleto, era meter una botella o piedra caliente media hora antes, sacarla y meterte tú en el hueco ya templado. El cuerpo mantiene ese calor toda la noche si el hueco está bien aislado por debajo y cerrado por los lados. Esto es lo que cambia todo. La mayoría de la gente mete la botella y se acuesta con ella, y la botella se enfría en 3 horas y a las 4 de la mañana está helado otra vez. El método de 1943 es más listo. La botella o las piedras precalientan el nido. Antes de que entres, tú entras a un hueco ya caliente y tu propio cuerpo lo mantiene el resto de la noche, porque el aislamiento de abajo no deja escapar el calor. La botella no es tu calefacción, es la cerilla que enciende el calor que tú mismo vas a guardar. En un coche esto es oro puro. Media hora antes de dormir, calientas el motor unos minutos con la ventanilla abierta, metes la botella de agua caliente entre las mantas dobladas para que templen, luego apagas el motor, retiras la botella hacia tus arterias y te metes en un nido ya caliente sobre cartón y manta, cierras el hueco y tu cuerpo hace el resto, sin motor, sin gas, sin peligro, sin ruido, sin que nadie te note. Ese folleto de guerra, escrito para gente que no tenía nada, encierra el mismo saber que mi abuela guardaba en su piedra de dormir. Alguien lo escribió, alguien lo usó. Se dejó de usar cuando llegó la calefacción barata y nos hicieron creer que era cosa del pasado, pero unos pocos lo conservaron y ahora lo tienes tú. Esta noche puedes dormir como durmió la gente que sobrevivió a una guerra sin calefacción y despertar caliente, seco y entero. Si te llevas una sola cosa de todo lo que te he contado, que sea esta: nunca estuviste indefenso frente al frío, solo te habían hecho olvidar lo que tu propia familia ya sabía. El calor no es algo que se compra cada mes, es algo que tú generas y que tú puedes guardar, igual que lo guardaron los que vinieron antes que tú con mucho menos de lo que tú tienes ahora. Tú eres de los que no se dejan quitar lo que es suyo, y tu calor
El calor de tu propio cuerpo es lo más tuyo que existe. No dejes que nadie te convenza de que necesitas pagar por él si sabes guardarlo. Ahora dime una cosa, y quiero que me la respondas ahí abajo, en los comentarios. De todo lo que te conté, ¿cuál te sorprendió más? ¿Lo de bajar 2 dedos las ventanillas para no dormir mojado? ¿O lo del folleto de 1943, la cama caliente sin fuego? Escríbemelo. Y dime también desde qué lugar me ves, desde qué pueblo, desde qué ciudad, desde qué país, porque me gusta saber hasta dónde llega esta gente que todavía cree en el saber de los viejos. Y si tú eres de los que piensan que este conocimiento no debería perderse, que lo que sabían nuestros abuelos vale más que muchas cosas que nos venden hoy, suscríbete y quédate. Aquí no estás apoyando a un canal, estás uniéndote a una gente que se niega a olvidar, porque en el próximo video te voy a enseñar cómo la misma generación que dormía caliente sin fuego conseguía conservar la comida durante meses sin nevera, con un método de tierra y barro que a mí me parecía un cuento de viejos hasta que lo probé con mis propias manos. No te lo pierdas. Y esta noche, antes de acostarte, dobla esa manta y ponla debajo de ti. Vas a dormir distinto, te lo digo yo, que pasé el frío que tú no tienes por qué pasar. Y hasta aquí lo que cabe en un video, pero esto es solo el principio. En el círculo del ahorro seguimos justo donde lo dejamos, con los trucos completos del invierno. Y si tienes una duda me la preguntas a mí y yo mismo te respondo sin robots. Aquí no estás solo. Apunta la cámara del teléfono al código de la pantalla y si no te convence, cancelas cuando quieras.